¿Alguna vez has intentado dividir un ángulo dado en tres ángulos parciales iguales usando solo regla y compás? Puede que quizá te haya dado por querer determinar el lado de un cuadrado de área equivalente al área de un círculo de radio dado. O si ya te aburrías mucho, a lo mejor has probado a construir la arista de un cubo que duplique el volumen de un cubo conocido. Si para suerte o desgracia te pusiste a intentar alguna de estas tres utilizando únicamente una regla y un compás, te pasaría como a los griegos de hace unos siglos. Te diste cuenta de que no se puede. Y es que estos tres no son nada más y nada menos que los tres problemas clásicos griegos: la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. La historia de estos tres problemas se remonta a la leyenda de las narraciones míticas. Viajemos por unos instantes a la isla de Delos. La isla de Delos pertenecía a las Islas Cícladas, y en ellas surgieron, o por lo menos desde allí se difundieron, los tres problemas clásicos griegos. A estos tres problemas se les impuso una metodología de resolución común. Debían resolverse solamente con el uso de la regla y el compás. Cualquier solución que pudiera lograrse por otros procedimientos no se consideraba válida. Es posible que en estos momentos esté pasando por tu cabeza el siguiente pensamiento. Pero, ¿y por qué solo con regla y compás? ¿Qué obsesión por estos dos instrumentos? El origen de todo este afán por las construcciones con regla y compás tiene su origen en Platón, para el cual las únicas figuras geométricas perfectas eran la línea y el círculo. En las matemáticas se halla el origen y fundamento de la teoría platónica de las formas o ideas. Este idealismo geométrico limitó la geometría griega de entonces a las construcciones con regla y compás. Armado con estos dos utensilios, uno puede hacer muchas cosas. Los elementos de Euclides de Alejandría recogen sus tres primeros postulados las construcciones con regla y compás. Sin embargo, a muchas figuras geométricas esto de la regla y el compás se les queda un poco pequeño. Es el caso de los tres problemas clásicos. No fue hasta unos siglos más tarde cuando se demostraría que estos tres problemas eran insolubles utilizando únicamente la regla y el compás. Este descubrimiento se lo debemos, como era de esperar, a la persona que da nombre a esta asignatura. Évariste Galois nació en Francia el 25 de octubre de 1811. Este contexto en el que vivió, una época de tumultuosos años de la restauración monárquica en Francia después de Napoleón, sin duda desarrolló en él una intensa actividad revolucionaria. A pesar de su brevísima vida, Galois realizó un importante estudio sobre la resolución de ecuaciones algebraicas por medio de grupo de permutaciones. El 30 de mayo de 1832, Galois muere en un duelo contra el campeón de esgrima del ejército francés. Después de su muerte, su hermano y su mejor amigo cumplen con sus deseos. Copian la carta que contiene la teoría de grupos y la envían a los más reputados matemáticos de la época. Pero no fue hasta 11 años más tarde cuando los papeles llegan a Joseph Liouville, un matemático y miembro de la Academia que se atreve por fin a publicarlos. Tras su muerte, Galois obtiene el reconocimiento que no tuvo en vida. La teoría de Galois demuestra la imposibilidad de los tres problemas clásicos de construcción con regla y compás. Vamos a jugar a un juego. Imagina que tienes una regla y un compás, pero un poco especiales. El compás puede trazar circunferencias de cualquier radio dado, pero a diferencia de la mayoría de compases reales, no tiene ninguna marca que permita repetir una abertura predeterminada, y solo puede abrirse entre puntos que hayan sido previamente construidos. La regla es infinitamente larga, carece de marcas que permitan medir con ella y solo tiene un borde.
A continuación, dejamos una lista de definiciones y preposiciones necesarias para entender el resto del vídeo. Por el teorema de Wonzel sabemos que el número real R es construible si solo si existen subcuerpos L sub 1 a L sub n de R, tales que L sub 1 es igual a Q, R pertenece a L sub n y L sub k más 1 es una extensión de L sub k, con el grado de L sub k más 1 sobre L sub k igual a 1 o 2. R es un número real construible, entonces el punto de coordenadas R0 será construible y por tanto existe un conjunto finito de puntos P sub 1 a P sub n tal que P sub n es igual a P sub 1 es igual a 0, 0 y P sub 2 es igual a 1, 0, de modo que cada P sub k se ha obtenido en los anteriores por alguno de los métodos previamente indicados. Denotemos A sub k y B sub k las coordenadas de P sub k y L sub k va a ser igual a Q de A1, B1, así sucesivamente hasta A sub k, B sub k, de tal modo que L sub 1 y L sub 2 es igual a Q, R pertenece a L sub n y L sub 1 estará contenido en L sub 2, así sucesivamente hasta estar contenido en L sub n, que a su vez estará contenido en R. Para probar que el grado de L sub k más 1 sobre L sub k es 1 o 2, utilizaremos el principio de inducción matemática sobre K. El caso base se corresponde con K igual a 1, pero véase que el grado de L sub 2 sobre L sub 1 sería igual al grado de Q sobre Q, es decir, 1. Supongamos ahora que el grado de L sub k sobre L sub k menos 1 es igual a 1 o 2 con k mayor o igual que 2. Queremos ver que entonces el grado de L sub k más 1 sobre L sub k es 1 o 2. Para ello recordemos que P sub k más 1 se construye a partir del conjunto de puntos B sub k conformado por P1, P2 así hasta Pk como intersección de dos rectas que pasan por dos puntos de BK, una recta que pasa por dos puntos de BK y una circunferencia de centro un punto de BK y radio la distancia entre los puntos de BK. Y dos circunferencias de centro puntos de BK y radios la distancia entre dos pares de puntos de BK. Supongamos que PK más 1 se obtiene como la intersección de dos rectas. Entonces, estas tendrían las siguientes ecuaciones donde es fácil ver que los coeficientes pertenecen a L sub k. Como P sub k más 1 es la intersección de ambas rectas, sus coordenadas verificarían ambas ecuaciones, de las cuales es muy fácil simplificar eliminando una de las incógnitas de cada una. Y de ahí se deduce fácilmente que A sub k más 1 y B sub k más 1 pertenecen a LK. Y por tanto, que L sub k más 1 va a ser igual a LK, de modo que el grado de L sub k más 1 sobre LK es igual a 1. Si P sub k más 1 fuese la intersección de una recta y una circunferencia, las ecuaciones serían las siguientes, donde también podemos ver que los coeficientes pertenecen a LK. Si B fuese distinto de 0, entonces B sub k más 1 sería igual a menos A por A sub k más 1 más C partido de B. Si sustituimos en la ecuación de la circunferencia, vemos cómo existen D sub 0, D sub 1 y D sub 2 pertenecientes al LK, tal que el polinomio D sub 2 x al cuadrado más D sub 1 x más D sub 0 es un polinomio con raíz A sub k más 1 y coeficientes en LK, por lo que el polinomio mínimo de A sub k más 1 sobre LK lo dividirá. Es decir, el grado del polinomio mínimo de A sub k más 1 sobre LK va a ser 1 o 2, de modo que el grado de L sub k a sub k más 1 sobre L sub k va a ser igual a 1 o 2. Como B sub k más 1 pertenece a L sub k de A sub k más 1, entonces L sub k más 1 es igual a L sub k de A sub k más 1, demostrando que el grado de L sub k más 1 sobre L sub k es 1 o 2. Si B es igual a 0, tenemos que A sub k más 1 es igual a menos C partido de A perteneciente a LK. Y sustituyendo la ecuación de la circunferencia encontramos un polinomio de grado 2 con raíz B sub k más 1 y coeficientes en LK. Por lo que por un argumento similar al anterior obtenemos que el grado de L sub k más 1 sobre L sub k es 1 o 2. Si P sub k más 1 fuese la intersección de dos circunferencias, tendríamos las siguientes ecuaciones, las cuales podemos desarrollar y restar a la primera y a la segunda, obteniendo el siguiente sistema equivalente. Nos encontraríamos en la misma situación que en el caso anterior, por lo que podemos deducir que el grado de L sub k más 1 sobre L sub k va a ser 1 o 2. Por tanto, quedaría mostrado que el grado de L sub k más 1 sobre L sub k es 1 o 2. Recíprocamente, ese R un número real tal que existe una colección de subcuerpos L sub 1 contenido en L sub 2, así sucesivamente contenido en L sub n, con L sub 1 igual a Q, R perteneciente a L sub n,
y el grado de L sub k más 1 sobre L sub k igual a 1, 2, queremos ver que entonces L sub k está contenido en el conjunto de los números reales construibles, para lo cual vamos a utilizar el principio de inducción matemática sobre k. El caso base se corresponde a k igual a 1, pero L sub 1 es igual a los racionales, que sabemos que es un conjunto de números reales construibles. Supongamos que todo elemento de L sub k es construible. Queremos ver entonces que todo elemento de L sub k más 1 es construible. Si el grado de L sub k más 1 sobre L sub k es igual a 1, entonces L sub k más 1 es igual a L sub k, por lo que habríamos terminado. El grado de L sub k más 1 sobre L sub k es igual a 2, y P es un elemento de L sub k más 1, P tiene que ser raíz de un polinomio Q de a lo sumo grado 2 con coeficientes en LK. Si el grado de Q es igual a 1, P pertenece a LK, por lo que P sería construible. Si el grado es 2, entonces P es construible, ya que se expresaría como producto suma y raíz cuadrada de números construibles. Por tanto, todos los elementos de LK son construibles para todo K entre 1 y n, y en particular será construible R, perteneciente a Ln. Si un número real R es construible, entonces R es algebraico sobre Q, y el grado de Q de R sobre Q es igual a 2K con K perteneciente a los naturales. Por el teorema anterior, como R es construible, existen subcuerpos L sub 1 y L sub n de R, tales que L sub 1 es igual a Q, R pertenece a L sub n, y el grado de L sub K más 1 sobre L sub K es 1 o 2. Por la transitividad de grado, el grado de L sub n sobre Q va a ser igual al grado de L sub n sobre L sub n menos 1 por el grado de L sub n menos 1 sobre L sub n menos 2, así sucesivamente hasta por el grado de L sub 2 sobre L sub 1, que esto va a ser igual a 2 elevado a m, con m entre 0 y n menos 1. Pero Q estaría contenido en Q de R, que estaría contenido en Ln, por lo que de nuevo por transitividad de grado sabemos que 2 elevado a m es igual al grado de Ln sobre Q, que es igual al grado de Ln sobre Q de R por el grado de Q de R sobre Q, de donde deducimos que el grado de Q de R sobre Q divide a 2 elevado a m. En particular, que el grado de Q de R sobre Q va a ser 2 elevado a K, con K entre 0 y m. Además, como la extensión tiene un grado finito, entonces R va a ser algebraico sobre Q. Véase que como todo punto del plano construible tiene coordenadas construibles, entonces las coordenadas de todo el punto del plano construible van a pertenecer a una extensión simple de grado 2 elevado a K sobre Q. Las construcciones con regla y compás tienen limitaciones. Hay muchos problemas geométricos que tienen solución, pero para los que la regla y el compás son inadecuados o insuficientes. Entre ellos están tres famosas construcciones que los griegos no pudieron llevar a cabo con estas herramientas: la duplicación del cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. Duplicar el cubo consiste en, dada la arista de un cubo, construir con regla y compás la arista de un cubo de volumen doble. Trisecar el ángulo consiste en, dado un ángulo, hallar un método para trisecarlo con regla y compás. Por último, la cuadratura del círculo consiste en, dado un círculo, construir con regla y compás un cuadrado de igual área. Es natural que los griegos encontraran dificultades para realizar estas construcciones. Ninguna de ellas es posible usando únicamente regla y compás. Es importante destacar que con esto nos referimos a construcciones exactas. De hecho, hay muchas construcciones aproximadas para, por ejemplo, trisecar el ángulo con regla y compás. En muchos casos, los inventores creían erróneamente que eran exactas. Una de ellas es la que aparece en la imagen. Al margen de posibles construcciones aproximadas con regla y compás, los tres problemas tienen solución geométrica. Los griegos los resolvieron usando secciones cónicas y curvas concretas como la concoide de Nicomedes o la cuadratriz de Hipías. Arquímedes conocía una construcción geométrica que permitía trisecar el ángulo. Dicha construcción se sitúa más allá de las construcciones con regla y compás porque usa una regla marcada con dos puntos a distancia r. Dado un ángulo AOB igual a θ, dibujamos el círculo de centro O y radio R, cortando OA en el punto X y OB en el punto Y. Situamos la regla con el borde sobre X y con la primera marca sobre un punto de la línea OY. La desplazamos hasta que la segunda marca coincida con un punto del círculo al que llamaremos E. El punto sobre la línea OY lo llamamos D. El ángulo EDO es igual a θ tercios. La prueba es fácil. Simplemente hay que ver qué ángulos son iguales en función de qué lados miden R e ir estableciendo relaciones entre ellos. El problema más sencillo es la duplicación del cubo. Su imposibilidad fue demostrada por primera vez por Pierre Wansel en 1837. Veamos la demostración. Consideremos el cubo de arista 1. Si existiera una construcción que resolviera este problema, entonces se podría construir la raíz cúbica de 2 porque buscamos R tal que R al cubo es igual a 2.
Por tanto, el grado de la extensión q raíz cúbica de 2 sobre q sería una potencia de 2, pero es fácil ver que el polinomio mínimo es x al cubo menos 2. Es mónico, p se anula en raíz cúbica de 2 y es irreducible por el criterio de Eisenstein aplicado para p igual a 2. Así, el grado de la extensión es 3, que no es una potencia de 2. Esto es una contradicción y la conclusión es que la duplicación del cubo con regla y compás es imposible. En el mismo artículo de 1837, Wansel también demostró que la trisección del ángulo es imposible por un argumento análogo al anterior. Veamos la demostración. Para ello, consideramos de nuevo un caso concreto. Trisecar el ángulo de 60 grados. Si se pudiera trisecar como coseno de 60, seno de 60 es construible, entonces se podría construir coseno de 20, seno de 20. Y por tanto también se podría construir alfa igual a 2 coseno de 20, es decir, el grado de la extensión q de alfa sobre q sería una potencia de 2. Pero esto no es así porque el polinomio mínimo es x al cubo menos 3x menos 1. Es mónico. Además, como comprobaremos a continuación, se anula en alfa y es irreducible. Para ver que p de alfa es igual a 0, aplicamos la siguiente fórmula trigonométrica de adición. Operando y aplicando que coseno de 60 es igual a 1/2, concluimos que p de alfa es igual a 0. Por otro lado, para ver que p de x es irreducible, consideramos p de x más 1, que es irreducible por el criterio de Eisenstein aplicado para p igual a 3. Por tanto, p de x es irreducible. Para comprobar esta implicación, veamos que p de x reducible implica p de x más 1 reducible. Si p de x es reducible, entonces, por ser de grado 3, tiene un factor de grado 1. Por tanto, tiene una raíz a. Entonces, a menos 1 es raíz de p de x más 1 y este es reducible. Llegamos así a una contradicción que nos permite concluir que no es posible la trisección del ángulo con regla y compás. El último problema, la cuadratura del círculo, es el más complicado de los tres. Veamos cómo se demuestra. Una construcción que resolviera el problema para el caso del círculo de radio 1 permitiría construir raíz de pi. A partir de esto podríamos construir fácilmente pi porque el producto de construibles es construible. Entonces el grado de la extensión q de pi sobre q sería una potencia de 2 y en particular pi sería algebraico sobre q, puesto que toda extensión finita es algebraica. Pero Lindemann demostró en 1882 que pi es trascendente sobre q. Su resultado se basaba en un trabajo anterior de Hermite en el que éste probaba que es un número trascendente. Con esto llegamos a una contradicción y por tanto la cuadratura del círculo no se puede resolver con regla y compás. Ahora queremos estudiar qué polígonos regulares son construibles con regla y compás. Para ello vamos a recordar la definición de la función phi de Euler, la cual cuenta el número de coprimos menores que n y que cumple una serie de propiedades. En primer lugar, phi de n por m es igual a phi de n por phi de m si n y m son coprimos. Phi de p es igual a p menos 1 si p es primo y phi de p a la k es igual a p menos 1 por p a la k menos 1 si p es primo. Por otro lado, los primos de Fermat son los primos de la forma 2 elevado a 2 elevado a m más 1. A partir de ahora vamos a definir que un n-ágono regular es construible si solo si todos sus vértices lo son. Ahora vamos a observar que un n-ágono es construible si solo si el coseno de teta con teta igual a 2 pi partido por n es construible, lo cual es equivalente a que q del coseno de teta sobre q es una potencia de 2. Esta observación se ve muy fácilmente con unas animaciones que vamos a mostrar ahora. En estas animaciones se ve como partiendo del polígono o partiendo del coseno se puede construir el ángulo o se puede construir el coseno normalizando la circunferencia o creando la circunferencia a partir del polígono. Vamos a nuestro problema que afirma que la extensión del q del coseno de teta sobre q es potencia de 2 si solo si el grado de la extensión de q de omega sobre q es potencia de 2, con omega la raíz enésima de la unidad. Primero vamos a ver que q del coseno de teta está contenido en q de omega. Para ello vemos que omega es igual al coseno de teta más i por el seno de teta y que su conjugado es el coseno de teta menos i por el seno de teta, que también pertenece a q de omega porque el conjugado es igual a omega elevado a n menos 1. Por tanto, el coseno de teta es igual a 1/2 por omega más su conjugado que pertenece a q de omega. Ahora, por transitividad de grado, q de omega sobre q es igual al grado de la extensión de q de omega sobre q del coseno de teta
por q del coseno de teta sobre q. Queremos ver que q de omega sobre q del coseno de teta es potencia de 2 y, en efecto, es 2. Como p de x igual a x menos omega por x menos omega conjugado es igual a x cuadrado más 2x coseno de teta más 1, tiene como raíces omega y omega conjugado y está en q del coseno de teta, y además no existe uno de grado menor, es decir, de grado 1, porque si lo hubiese, omega menos alfa es igual a 0, por lo tanto alfa pertenecería a q del coseno de teta, por lo tanto alfa igual a omega igual al coseno de teta más i por seno de teta estaría en la extensión, es decir, que un número complejo estaría dentro de un cuerpo contenido en los reales, lo cual es una contradicción. Por tanto, q de omega sobre q es igual a 2 por el q del coseno de teta sobre q. Y entonces se ve fácilmente que si q de omega sobre q es una potencia de 2, entonces q del coseno de teta sobre q es otra potencia de 2, y que si q del coseno de teta es una sobre q es una potencia de 2, entonces q de omega sobre q también es una potencia de 2. Ahora definimos los conjugados de un elemento alfa, perteneciente a los complejos sobre q, como las raíces de su polinomio mínimo en q, que en particular están dentro de su cuerpo de descomposición. Ahora vamos a demostrar que la relación de ser conjugado es una relación de equivalencia. En primer lugar, la reflexividad se ve dado que si alfa pertenece a los complejos, entonces alfa es raíz del su polinomio mínimo, por tanto está relacionado con sí mismo. Por otro lado, la simetría se ve en que dados a y b pertenecientes a los complejos, con a relacionado con b, entonces b es raíz del polinomio mínimo de a. Por lo tanto, el polinomio mínimo de b divide al polinomio mínimo de a, pero como este último es irreducible, se tiene que el polinomio mínimo de b es igual al polinomio mínimo de a, por lo tanto b está relacionado con a. Por último, la transitividad se ve en que dados a, b y c pertenecientes a los complejos, tales que a relacionado con b y b relacionado con c, se tiene que el polinomio mínimo de a es igual al polinomio mínimo de b y el polinomio mínimo de b es igual al polinomio mínimo de c. Por lo tanto, el polinomio mínimo de a es igual al polinomio mínimo de c y por lo tanto a está relacionado con c. Ahora vamos a ver que los conjugados de omega sobre q son los omegas elevados a k, con k' con n. Vamos a demostrar esto. Sabemos que x elevado a n menos 1 tiene como raíces el 1 y las potencias de omega. Vemos que los omegas elevados a un número L no coprimo con n son raíces de x elevado a n partido por d menos 1, pero que omega no es raíz de este, por lo que, como ser conjugados en relación de equivalencia, los omegas elevados a L no son conjugados de omega. Nos falta ver que los omegas elevados a k coprimo con n son conjugados de omega, y para esto basta ver que para θ igual a omega a la k, θ elevado a un primo p es su conjugado, porque por el teorema fundamental de la aritmética podemos descomponer un k cualquiera en producto de primos, y por transitividad tenemos que omega elevado a este k es conjugado de omega. Para demostrar esto vamos a usar el lema de Gauss, que la función pi que lleva los polinomios en z de x a su reducción módulo p con p' es un homomorfismo, que para un polinomio g sobre z módulo p, g de x elevado a p es igual a g de x todo ello elevado a p, que el anillo de polinomios z módulo p es un dfu, y que si el polinomio h al cuadrado divide a p, entonces h divide la derivada formal de p, y esto último lo vamos a demostrar. Si h al cuadrado divide a p, p es igual a h al cuadrado por un polinomio q, y por la regla del producto se tiene que p' es h por otro polinomio. Sigamos con la demostración. Como θ es omega elevado a k, θ es raíz de x elevado a n menos 1, y entonces x elevado a n menos 1 es igual al polinomio mínimo de θ sobre q por un polinomio g. Por el lema de Gauss estos polinomios están sobre z. También tenemos que θ elevado a p es raíz de x elevado a n menos 1. Queremos ver que θ a la p no es raíz de g, y que por tanto es raíz del polinomio mínimo de θ, es decir, que es su conjugado. Supongamos que θ a la p es raíz de g, entonces θ es raíz de g de x elevado a p, por tanto el polinomio mínimo de θ divide a g de x elevado a p en q de x. Así que tenemos que g es igual a p por q, y como antes por el lema de Gauss, q está en z de x, por lo que el polinomio mínimo divide a g de x elevado a p en z de x. Ahora reducimos los coeficientes módulo p mediante el homomorfismo pi. Como es un homomorfismo, el polinomio mínimo también divide a g de x elevado a p en z de x, que es igual a g de x todo ello elevado a p. Como estamos en un dfu, el polinomio mínimo g tiene un factor común h, por lo que h al cuadrado divide a su producto, que es x elevado a n menos 1, lo que implica que h divide a su derivada, n por x elevado a n menos 1, que es distinta de 0 porque p no divide a n. Por tanto, h es un monomio. Pero esto es imposible, porque h divide a x elevado a n menos 1, lo que significa que los θ elevados a p
son raíces del polinomio mínimo de θ, es decir, son sus conjugados, que es lo que queríamos demostrar. De este teorema tenemos el corolario de que el grado de Q de omega sobre Q es phi de n, porque omega, como acabamos de ver, tiene phi de n conjugados, y por tanto el polinomio mínimo de omega también tiene grado phi de n. Con todas las herramientas y los lemas que hemos demostrado, podemos ya demostrar el teorema de Gauss-Wanzel. Este teorema dice que, dado n mayor o igual que 3, entonces es equivalente. En primer lugar, que el eneágono regular es construible. En segundo lugar, que la función phi de Euler de n es igual a una potencia de m con m perteneciente a los naturales. Y que n se descompone como una potencia de 2 por P1 hasta Pt con k y t pertenecientes a los naturales y los p sub i primos de Fermat. En primer lugar, vamos a demostrar que 1 es equivalente a 2. Esto se ve fácilmente dado que si el eneágono regular es construible, es equivalente a que el coseno de θ es construible, lo cual se cumple si y solo si la extensión de q del coseno de θ sobre q es una potencia de 2, lo cual, como hemos visto antes en un lema, es equivalente a que la extensión de q de omega sobre q es una potencia de 2, con m perteneciente a los naturales, y con omega la raíz enésima de la unidad, que es equivalente, como se ha demostrado antes, a que phi de n es igual a 2 elevado a m con m perteneciente a los naturales. Por otro lado, la equivalencia de 2 y 3 se ve en que si descomponemos n como producto de primos, se tiene que phi de n es igual a p1 menos 1 por p1 a la r1 menos 1, producto de todos los primos, hasta p sub t menos 1 por p sub t elevado a r sub t menos 1. Entonces se tiene que si phi de n es igual a una potencia de 2, entonces para cada p sub j distinto de 2, r sub j tiene que ser 1 sí o sí, y p sub j menos 1 es igual a 2 elevado a 2 elevado a i, lo cual es equivalente a que para cada p sub j distinto de 2, rj igual a 1 y cada p sub j es un primo de Fermat, y la potencia es igual a 1, es decir, que n es igual a una potencia de 2 por el producto de varios primos de Fermat. Con esto se demuestra el teorema. El teorema de Gauss-Wanzel caracteriza completamente los polígonos construibles. Lamentablemente solo conocemos 5 números primos de Fermat, por lo que solo conocemos 31 polígonos construibles con un número impar de vértices. Veamos las construcciones para un número par de vértices. En este caso hay infinitos polígonos regulares y son relativamente fáciles de construir. Solo hace falta saber construir el cuadrado o un polígono regular con un número impar de vértices y realizar bisectrices en cada uno de sus ángulos centrales, que cortarán a la circunferencia circunscrita en nuevos vértices, duplicando así su número. Podemos repetir este procedimiento hasta llegar al polígono deseado. Pasemos a los polígonos con un número impar de vértices. Para estos podemos usar los círculos de Carlyle. Los círculos de Carlyle tienen la propiedad de que, dados una ecuación cuadrática, cortan al eje de las abscisas en las raíces del polinomio. Veamos cómo se construiría el pentágono con este método. Construir el pentágono, circunscrito en la circunferencia unidad, es equivalente a construir las raíces de z a la quinta menos 1. Sabemos que z igual a 1 es raíz, con lo que nos queda z a la cuarta más z al cubo más z al cuadrado más z más 1 igual a 0. Sabemos que las raíces de este polinomio son las potencias de omega. Con estas raíces definimos P1 y P2, que valen 2 veces el coseno de los ángulos que queremos hallar. Como P1 más P2 es igual a menos 1 y P1 por P2 es igual a menos 1, obtenemos que son raíces de x al cuadrado más x menos 1. Por lo que podemos obtener P1 y P2 mediante círculos de Carlyle, y como podemos dividir entre 2, podemos obtener los cosenos, y con esto los vértices del pentágono. Con argumentos similares podemos construir el resto de polígonos con un número impar de vértices, aunque para algunos, como para el que tiene 65.537 vértices, hay problemas prácticos, ya que requiere hallar el círculo de Carlyle de x al cuadrado más x menos 2 elevado a 14. Aquí termina nuestro trabajo. Esperamos que os haya gustado.